Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a revisar las preguntas de esta semana. Ya, vamos a dejarlo registrado en la grabación. Aquí tenemos el temario de esta semana, ¿no? Dentro de la nueva narrativa hispanoamericana se van a trabajar dos novelas, la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier y Cien años de soledad, ¿no? De Gabriel García Márquez. Ujú. Vamos directamente a las preguntas. Ujú. Muy bien. La primera pregunta, ¿no? El enunciado dice, ¿no? Dice, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con las características de la obra de Alejo Carpentier. El enunciado dice, ¿no? La narrativa del escritor cubano desarrolla el concepto de lo real maravilloso, el cual hace referencia a. Bueno, aquí lo que nos está pidiendo es una definición, ¿no? Es decir, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el concepto, el sentido, ¿no? De lo real maravilloso? Entonces aquí la clave se propone como B. Dice, el cual hace referencia a sucesos considerados como extraordinarios, míticos o religiosos. Claro, cuando Carpenter formula este concepto, eh, lo plantea no como algo contrario a la realidad, ¿no? Sino por el contrario lo plantea como algo mucho más real, como una estrategia, un concepto mucho más que se acerca a la realidad de manera más completa, ¿no? Pero claro, él hace una distinción, ¿no? No está hablando de la realidad meramente objetiva, ¿no? Que es sobre todo a la que se proyecta el racionalismo, ¿no? Es decir, solamente el carácter físico de la realidad, sino que Carpenter también concibe esta realidad, ¿no? A partir también de sus componentes subjetivos, ¿no? Entonces la recreación de la realidad no es solamente describir el objeto, sino también es describir, digamos, las subjetividades o los puntos de vista o las creencias que hay en torno a ese objeto, a esa realidad. Entonces, para él, lo real maravilloso se proyecta no solamente en lo concreto, sino aborda también las creencias, lo mítico, lo mágico, ¿ya? Y de todos ellos se extrae lo sobresaliente, ¿no? Lo más resaltante, lo extraordinario, que es en realidad el término preciso, ¿no? Por eso se habla de lo real maravilloso. Maravilloso no en un sentido valorativo, sino en el sentido de extraordinario, ¿no? Y la palabra extraordinario en su sentido básico, ¿no? Es decir, aquello que no es lo común, ¿no? Lo extraordinario. Entonces, para Carpentier, entonces, extraordinario no solamente son las creencias o la magia, sino también, por ejemplo, algunos eventos históricos, ¿no? Que van más allá de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en la novela que más adelante se trabaja, ¿no? El reino de este mundo, Carpentier no solamente nos va describiendo hechos maravillosos que pertenezcan a la magia o a las creencias, como por ejemplo, ¿no? La transformación de
de Macandal, por ejemplo, ¿no? La metamorfosis, ¿no? Su mutación en animales, ¿no? Que luego Tinoel también va a aprender, sino que también la novela se concentra en destacar, ¿no? Esos hechos históricos reales, pero precisamente extraordinarios, ¿no? Y por eso la descripción, por ejemplo, que realiza de, el- de la construcción del palacio, ¿no? De Christopher, ¿no? El Rey Negro, ¿no? Una construcción en la cual por ejemplo, se emplea la sangre, ¿no? De las personas, ¿no? O también cuando se describe, por ejemplo, el asesinato de los colonos, ¿no? A través de un veneno, ¿no? Que se vierte en las fuentes, ¿no? De donde ellos bebían. Entonces, hay esos hechos que son históricos, ¿no? Y que no por ello dejan de ser extraordinarios, ¿no? Entonces, a eso se concentra sobre todo el concepto de lo real maravilloso, ¿no? ¿Por qué no la A? Dice acontecimientos históricos ambientados básicamente en el Caribe? Em, claro, acá dice acontecimientos históricos ambientados básicamente en el Caribe, pero claro, lo real maravilloso no se restringe netamente a la historia, como estábamos diciendo hace un momento, ¿no? O sea, puede tomar hechos extraordinarios que están presentes, digamos, en la historia, como también puede tomar hechos mágicos, ¿no? Hechos míticos, ¿no? Entonces, no es solamente lo histórico lo que le va a dar sentido a lo real maravilloso, ¿no? La C, ¿por qué no? Entonces, esto lo borramos. La C, ¿por qué no? Dice, hechos que tratan el problema de la identidad en los colonizadores. Bueno, ese puede ser un tema de la novela, ¿no? Pero no es el concepto de lo real maravilloso. Volvemos al punto, ¿no? Lo real maravilloso es un concepto en el que digamos, se unen, ¿no? Estos diversos planos de lo objetivo, lo subjetivo, la creencia, la magia, ¿no? Todos unidos precisamente por ese carácter extraordinario de los hechos, ¿no? Entonces, no tienen que ver directamente con la identidad, claro, indirectamente sí, porque es parte, ¿no? Esas creencias, esos mitos, ¿no? Es parte este, de la naturaleza, ¿no? De esa cultura, pero no, el concepto no está apuntando directamente a lo que vendría a ser lo real maravilloso, la identidad, ¿no? Eso sobre todo. Ujú. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, mm, no tiene que ver con la identidad directamente, o sea, ese tema no constituye el concepto de lo real maravilloso. La D dice elementos de la cultura europea, acá mucho menos, ¿no? Lo europeo no tiene que ver. Inclusive en la novela se contraponen, ¿no? Estos dos elementos, ¿no? La magia, las creencias de los esclavos,
y la actitud moderna, racionalista, ¿no? De los colonos. Entonces hay más una contraposición, entonces no es que se vinculen directamente. Y la E dice costumbres religiosas, rituales y prácticas ceremoniales ya extintos, ¿no? Eh, claro, hace referencia a religiones, a rituales, etcétera, pero acá dice ya extintos, ¿no? Por el contrario, o sea, lo re maravilloso se concentra en esos aspectos, digamos, la magia, las creencias existentes, o sea, que están todavía desarrollándose, están practicándose, ¿no? Y en ese sentido siguen vivas, ¿no? Entonces, ahí es por donde anulamos la E, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos con la 2. Muy bien, la 2 dice, luego de leer el fragmento citado perteneciente a la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier y teniendo en cuenta el argumento de la obra, se puede deducir que. Entonces hay que leer el fragmento, ¿no? Para poder establecer la conclusión. En este caso, vamos rápidamente para ir a la explicación. La clave es la C, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, leemos. Dice, al cabo de varios días de marcha, Tinoel comenzó a reconocer ciertos lugares, ¿no? A reconocer. Acá la palabra reconocer es clave, ¿no? Porque se reconoce lo que ya se ha experimentado, ¿no? Entonces, ya nos está marcando, ¿no? Una insinuación al retorno de Tinoel, ¿no? Porque recuerden que en la historia, ¿no? Tinoel es esclavo de este colono, eh, ahí se me fue el nombre, ¿no? Lenormand, ahí está, ¿no? Lenormand de Messi, ¿no? Y cuando se produce, ¿no? La revolución, ¿no? Y ¿no? Los colonos son asesinados. Lenormand y Tinoel se van de Haití y llegan a Cuba. Y en Cuba es donde muere Lenormand de Messi. Tinoel logra su libertad y entonces regresa nuevamente a Haití, ¿ya? Porque ahora los esclavos, ¿no? Han tomado el poder. Y entonces hay un momento dentro del argumento en el que Tinoel regresa, ¿no? Entonces ahí es donde se empalma con esta palabrita que dice reconocer, ¿no? Tinoel comenzó a reconocer ciertos lugares. Por el sabor del agua supo que se había bañado muchas veces, pero más abajo en aquel arroyo que serpeaba hacia la costa. Pasó cerca de la caverna en que Macandal otrora hiciera macerar sus plantas venenosas, ¿no? Está aludiendo a cómo Macandal mató a los colonos, ¿no? La matanza de los colonos, porque lo que hizo Macandal fue eh, remojar unas hierbas venenosas en las fuentes de donde brotaban el agua, donde brotaba el agua que los colonos consumían, ¿no? Y así es como los termina matando, ¿no? Entonces eso es a lo que está aludiendo, ¿no? Un hecho del pasado. Pero dice, cada vez más impaciente, descendió por angosto valle del Dontón hasta desembocar en la llanura del norte. Entonces, siguiendo la orilla del mar, se encaminó hacia la antigua hacienda de Lenormand de Messi. Entonces, vemos ahí el retorno, ¿no? Porque ya nos está planteando recuerdos, ¿no? Cuando atraviesa las aguas, Tinoel recuerda que ahí se había bañado, ¿no? Era el sabor de las aguas, dice, ¿no?
Luego pasa, ¿no?, por la caverna donde Macandal había macerado sus plantas venenosas y luego llega a la hacienda de Lenormand de Messi, ¿no? Entonces, todos son elementos que claramente nos indican que Tinoel está regresando, ¿no?, nuevamente a Haití, ¿no? Está regresando a Haití. Entonces, por eso esta es la clave, la A, ¿no? La C, perdón. Ujú. A ver, ¿por qué la A no es la clave? Dice, desea encontrar a su amo tras estallar la rebelión de Bookman. Bueno, acá hay dos datos que desencajan. Eh, Uno es encontrar a su amo ya había muerto. Y segundo dice, tras estallar la rebelión de Bookman. Cuando Tinoel regresa, ya la rebelión de Bookman era pasado. Entonces, no es que en su regreso recién estalle la rebelión. Entonces ahí queda, ¿no? B, dice, es libre gracias a la generosidad del colono Lenormand de Messi. Mm. Bueno, Tinoel logra su libertad, eh, compra su libertad en realidad, ¿no? No es que Lenormand de Messi se la haya otorgado, ¿no? Entonces, ese es precisamente por lo que se invalida esta alternativa, ¿no? La D dice, quiere rendir tributo a Macandal y propiciar una nueva revuelta. Bueno, la actitud de Tinoel a lo largo de la novela es sobre todo de observador. Es la función es un sujeto observador. Eh, a ver, por acá. ¿Qué tal? Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba comentando para la grabación algunos detalles de las preguntas, pero si tienes alguna pregunta en particular, eh, por favor puedes Hola. plantearla. Ujú. Ajá, sí, es que recién me uno. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Ujú. Ah, ya, todavía no tienes una pregunta, ya no te preocupes. Yo sigo comentando ya las preguntas de esta semana, un poco también recordando los temas, y si por ahí te surge la duda, lo escribes o me planteas por el micrófono. En cualquier momento me interrumpes, no hay problema. Ya, Sí, entonces, gracias. sí, muy bien. Entonces, acá decíamos, ¿no? La D no es la clave porque, eh, claro, Tinoel tiene una enorme admiración por Macandal, ¿no? Tal es así, como decíamos hace un momento, que Macandal le muestra a Tinoel o Tinoel aprende de Macandal, ¿no? El arte de la metamorfosis, ¿no? De esa transformación en animales, ¿no? Que era lo que practicaba Macandal. Y lo que definitivamente invalida esta alternativa es que dice que propone una nueva revuelta, ¿no? Como decía, Tinoel es un personaje básicamente testigo, ¿no? No es un personaje que propicie, ¿no?, la acción que, en este caso, que vaya a generar alguna revuelta, ¿no? Entonces, no va. La E dice, había descubierto que Henry Christophe era el monarca de Haití. Em, bueno, esto sucede, sí, cuando Tinoel regresa, ¿no? Resulta que Henry Christopher era ahora el rey, ¿no? Este cocinero, este esclavo, era ahora rey. Y bueno, a Tinoel le va a ir mal con él, ¿no? Porque Christopher es un tirano en realidad. Entonces, y Tinoel va a padecer. Ya, pero eso no está narrado acá, porque la pregunta es sobre este fragmento. Pues en este fragmento no se menciona a Christopher para nada, ¿no?
Solamente se está describiendo a través de estas palabras y frases claves, podemos reconocer que se está describiendo el retorno de Tinoel a Haití, ¿no? Ujú. Entonces, esto no va porque simplemente no está en el fragmento, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Cualquier pregunta, sí, se puede formular en cualquier momento. Muy bien, esta es la pregunta número 4, creo. No, la pregunta número 3. El enunciado dice, ¿no? ¿Qué tema de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier es aludido en el siguiente fragmento de la obra? ¿Qué tema de la novela? Mm, vamos a leer el fragmento, pero vamos a ir dando ya la clave. La clave aquí es la E. En el mundo de el reino de este, en la novela El reino de este mundo, nos presentan un hecho histórico, ¿no? Que es la rebelión de de los esclavos negros de Haití, que se produce como que a fines más o menos del siglo XVIII. Dentro de ese hecho histórico, pues se narran, ¿no? Varios acontecimientos que desarrollan temas como la esclavitud, ¿no? Temas como la rebelión, ¿no? La magia, ¿no? Que son elementos, digamos, básicos, ¿no? De la novela. Entonces veamos qué es lo que nos plantea el fragmento. Dice, ¿no? Tinoel no veía la manera de ayudar a sus súbditos nuevamente encorvados bajo la tralla de alguien. El anciano comenzaba a desesperarse ante esa inacabable retoñar de cadenas, ese renacer de grillos, esa proliferación de miserias que los más resignados acababan de aceptar como prueba de la inutilidad de toda rebeldía. Tinoel temió que también le hicieran trabajar sobre los surcos a pesar de su edad. Por ello, el recuerdo de Macandal volvió a imponerse en su memoria, ¿no? Claro, en el fragmento lo que se está describiendo, ¿no? Y lo que despierta sobre todo el temor de Tinoel es el de la esclavitud, ¿no? Es decir, él teme que sea tomado, ¿no? Y forzado a trabajar, ¿no? Y eso es lo que a él le produce el temor, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos desarrollando el tema de la esclavitud de la población, ¿no? Tinoel teme que lo hagan trabajar encadenado. Y es por eso que le viene a él el recuerdo de Macandal, ¿no? Porque Macandal precisamente, ¿no? Buscaba acabar con la esclavitud, ¿no? Y entonces, por eso es que se enfrenta, ¿no? Y ataca a los colonos, los mata, ¿no? Entonces, ese es el tema que se desarrolla acá y es uno de los temas también centrales de la novela, ¿no? Muy bien, veamos por qué no son las demás alternativas. La A dice, el ascenso al poder del esclavo Tinoel. Bueno, acá no necesitamos ni confrontar el fragmento porque Tinoel no asciende políticamente, digamos, en la novela, ¿no? Él simplemente es un esclavo, a lo sumo. La transformación que sufre es que pasa de ser esclavo a ser luego libre, ¿no? Después de que muere Lenormand de Messi, Tinoel consigue su libertad y así es como regresa a Haití, ¿no? Entonces no hay, ni siquiera en la novela, esa relación con el poder y Tinoel, ¿no? Luego la B dice la tiranía que ejercía el colono europeo. ¿Mm? Ya. Claro, esta alternativa sin duda jala bastante, porque claro, si se habla del esclavo, como decíamos, o de la esclavitud, estamos hablando obviamente de un tirano, ¿no? Y de una víctima. Entonces, implícitamente
estamos refiriéndonos en el fragmento a los colonos y a los negros, ¿no? Como víctimas. Entonces, por ahí jala, ¿no? Bastante esta alternativa a la B. Pero lo que la invalida mm, es que en el fragmento no se describa la tiranía que ejercía el colono europeo. Lo que se describe sobre todo, ¿no? Es el temor, nada más, ¿no? El temor de Tinoel de caer prisionero, ¿no? Eso es lo que le produce temor. Entonces, pero no se está describiendo, ¿no? La naturaleza del poder que se ejerce sobre él, ¿no? No se describe el abuso, la tiranía, ¿no? De los colonos. Que los hay, ¿no? Uno revisa en la novela y va a encontrar ese tema desarrollado, ¿no? Pero en el fragmento no está. Luego la B dice el espíritu rebelde del hombre del Caribe. Mm, bueno, acá no hay gesto de rebeldía, ¿no? No hay un gesto de ruptura, de enfrentamiento, ¿no? Es Tino él viendo y temiendo, ¿no? Eso es todo, ¿no? Entonces no hay un espíritu rebelde acá, ¿ya? Que esté ejemplificado en tal caso por la imagen de Tinoel, ¿no? Entonces no va la clave. Y la D dice la sabiduría difundida por Macandal. Bueno, en tal caso eso, esta la D sale porque no es no es un aspecto que esté aludido aquí y tampoco es un tema. En tal caso el tema es la magia, ¿no? Las creencias, ¿no? Em, pero no está, ¿no? No está aquí, por ejemplo, presente, ¿sí? Y no va a marcar también a toda la novela ese tema, ¿no? Entonces, no, esta es falsa. Y solo nos quedamos con la E, que habla de la esclavización, que es lo que se está describiendo, como decíamos aquí, ¿no? Hay varios rasgos que van marcando ese carácter, este, o esa imagen de la esclavitud, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a la 4. Muy bien. En la 4 dice, ¿no? Este hecho, perdón, el enunciado dice, después de realizar la lectura del fragmento citado perteneciente a la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, es correcto afirmar que, ¿no? Nuevamente la misma estrategia de la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué enunciado es acorde al fragmento? Aquí la clave es la D. El mundo mágico subsiste en elementos folclóricos de notable influjo, ¿no? Africano. A ver, vamos a marcarlo. Claro, vamos a ver el fragmento para identificar estos elementos, ¿no? A ver. Dice, ¿no? Este hecho, al volver a su memoria, lo llenó, ¿no? A Monsieur Normand de Messi, lo llenó de zozobra, dice, haciéndole comprender que un tambor podía significar en ciertos casos algo más que una piel de chivo tensa sobre un tronco. Ahuecado, los esclavos tenían pues una religión secreta que los alentaba y solidarizaba en sus rebelías. A lo mejor durante años y años habían observado las prácticas de esa religión en sus mismas narices, hablándose con los tambores de calendas sin que él lo sospechara. Entonces, lo que aquí tenemos es esta alusión al mundo mágico, ¿no? Y cómo persiste, ¿no? Es decir, cómo se encuentra vigente todavía.
Cuando habla de los tambores y el sonido de los tambores. Eh, um, Nos habla acá de la religión secreta, dice, ¿no? Que los alentaba. Y dice al final, a lo mejor durante años ya había observado las prácticas de esa religión. Entonces, ahí hay varios elementos que nos dan, ¿no? Pie para precisamente establecer esta afirmación, ¿no? Que en el mundo mágico subsisten elementos folclóricos de notable influjo africano, ¿no? Es decir, en todas estas costumbres, comprensiones, ¿no? Habla del ritual del tambor, habla de la religión y sus prácticas. Entonces, sí está mencionándonos, ¿no? La presencia de esos elementos folclóricos, ¿no? De origen africano y que contribuyen, ¿no? O marcan, ¿no? Ese mundo mágico, ¿no? Que describe la novela. Mm. Muy bien, ¿por qué no la A? Dice, lo real maravilloso sintetiza los aportes de la religión africana y de la occidental. Ese es el punto acá, que lo real maravilloso se centra sobre todo, ¿ya? En el caso del reino de este mundo, en lo africano, ¿no? En sus creencias, ¿no? En eso se centra más que nada. Y por el contrario, marca una distancia considerable con respecto al mundo occidental. Entonces hay una separación en realidad. Y aquí, por eso la alternativa A no es la clave porque las está vinculando, ¿no? Las está uniendo, como si lo real maravilloso permitiera esa asimilación, esa síntesis, ¿no? Entre lo occidental y lo místico, y eso no es lo que sucede en realidad en lo real maravilloso, ¿no? Más que mezclarlos, como que los anula, ¿no? Como que todos los lleva a un plano, ¿no? Y eso es lo que nos plantea. Ujú. Veamos las demás alternativas, ¿por qué no son clave? ¿No? Dice, el real maravilloso sintetiza los aportes de la religión africana en los ya borramos. El deseo de libertad se transmite mediante el incesante sonido de los tambores. Ujú. Ya. Acá lo que se está describiendo es este recuerdo, ese temor de ser nuevamente esclavo. Y cita esa imagen del tambor que podía, qué sentidos podía adquirir, ¿no? Ahora, esos tambores eran, ¿no? Como una suerte de eh, sonido, ¿no? De tambores. Mm, pero acá el enunciado dice, el deseo de libertad se transmite mediante el incesante sonido de los tambores. No, ahí los tambores son básicamente parte de los rituales, ¿no? Que envuelven el ambiente, o sea, no están alentando, ¿no? A la búsqueda de libertad, a la rebelión, ¿no? Sino simplemente forman parte de ese conjunto de los rituales que se describe, ¿no? Entonces no va. Ujú. La C, porque no es la clave, dice, la población oprimida ha asimilado las creencias de las colonias afroeuropeas. Eso es precisamente lo que se describe, ¿no? Que en ese ámbito, ¿no? De los esclavos, ¿no? Predomina su cultura y lejos están de asimilar, ¿no? Esa cultura occidental, ¿no? Ellos se mantienen dentro de su visión mítica, mágica, ¿no? Y dentro de ese mundo ellos conviven, ¿no? Entonces no hay eh, eh, esas, como dice acá, creencias, ¿no? De las colonias afroeuropeas, ¿no? Ujú. Ya. Ahora, la E, ¿por qué no es la clave? A ver, un segundo acá. Ya, ¿por qué no es la clave la E? Dice, el amo francés descubre que la cosmovisión caribeña
repercute en los esclavos. Bueno, acá eh, Lenormand simplemente está explorando, está observando, escucha los tambores, la idea de esta religión de los esclavos, la práctica que realizan, ¿ya? Entonces, no es que tanto él descubra, ¿no? esa cultura, sino él ya la conoce, sino que la está, en este fragmento la está observando nada más, ¿no? La está observando, intenta comprenderla, pero no es que la esté descubriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está señalando acá, que descubre esa cosmovisión, pero eso no es exacto, ¿no? Porque ya convivía, ¿no? con ese ambiente, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a ver a la pregunta número 5. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. A ver, vamos con la pregunta 5, ¿no? El enunciado dice, con respecto al argumento de la novela, ¿no? Cien años de soledad, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos, dice. Tiene que ver con el argumento, me parece, sí, acá está con el argumento, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre como referencia, ¿no? Ujú. A ver, según la clave, la respuesta es la B. A ver, la uno es verdadera, dice. Entonces, veamos, dice, el pueblo de Macondo fue visitado por unos gitanos al mando de Melquiades, eso es correcto, ¿no? Melquiades hace inclusive amigos, es recurrente, muy conocido, ¿no? Y ese Melquiades es el que le trae, ¿no? a José Arcadio, ¿no? Una serie de artilugios, de chucherías, ¿no? Que José Arcadio va a admirar y va a propiciar inclusive que José Arcadio se empiece a dedicar a la ciencia, ¿no? Bueno, a la alquimia sobre todo. Entonces sí, correcto, esto es verdadero, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora, la 2 dice que es verdadero. Entonces dice, el coronel Aureliano Buendía de postura liberal enfrentó el orden conservador, correcto, ¿no? Aureliano Buendía es un personaje que pelea en la guerra civil colombiana. Una guerra civil en la que por un bando teníamos a los liberales y por otro lado teníamos a los conservadores, ¿no? Ujú. Y Aureliano Buendía era un liberal, ¿no? Y eso lo llevó precisamente a enfrentarse al grupo de conservadores, ¿no? Entonces las dos, la uno y la 2 sí son verdaderas, ¿no? Veamos la 3, ¿qué sucede? ¿No? La 3, Donald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy comentando los ejercicios de la semana, ¿ya? Pero si tienes alguna pregunta, alguna inquietud precisa, abre el micrófono o plantearlo por el chat, pero lo puedes hacer en cualquier momento, ¿ya? No hay problema si me interrumpe. Ustedes saben que el objetivo de estas horas es absolver dudas, no profundizar algunos aspectos quizá. Muy bien. Bien, entonces la pregunta 5, ¿no? En el caso de la alternativa 3 o del enunciado 3, ¿no? Dice, Aureliano II es quien lideró una huelga contra la compañía bananera. No, no, quien lidera esa, esa huelga es José Arcadio II, ya no Aureliano II, ¿no? Sino José Arcadio II, ¿no? Entonces, ahí es donde surge la equivocación, ¿no? Ahí está. Y luego la 4 dice, ¿no? Finalmente los vientos huracanados y un fuerte sismo acabaron con Macondo. Es cierto, menos esto, ¿no? Porque no se presenta, ¿no? un sismo en la obra, ¿no? Está el diluvio, está, ¿no? Pero no se presenta esa idea del sismo, ¿no? Muy bien. Entonces la clave la B. Ujú. Muy bien, recuerden, pueden plantearme sus preguntas, sus dudas en cualquier momento, ¿ah?
Ya, vamos con las 6. Dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado, ¿no? Sobre 100 años de soledad. Dice, Aureliano Babilonia sostiene un amorío con Amaranta Úrsula sin saber qué, como consecuencia de ese romance, etcétera, ¿no? Por ahí, seguro que ya ustedes también han ido sospechando hacia dónde va o de dónde se ha tomado ese fragmento, ¿no? Por las pistas que da podemos identificar el fragmento como una parte para la sección final de la novela, ¿no? En el que se produce, ¿no? El último incesto de la dinastía de los Buendía, ¿no? Cuando Aureliano Babilonia, ¿no? Eh, siendo pariente de Amaranta Úrsula, ¿no? Eh, según, ¿no? Y generan, ¿no? Otro incesto y con ello también, ¿no? La creencia de ser con cola de cerdo, cosa que en ellos sí sucede, ¿no? En ellos sucede y una vez que nace el ser con cola de cerdo, pues los vientos huracanados ahí arrasan con todo Macondo, ¿no? Ajá. Entonces, ese más o menos es el contexto en el que se está planteando acá. Por eso es que la clave es la D. Entonces ahí lo podemos completar, ¿no? Cuando dice, Aureliano Verano sostiene un amorío con Amaranta sin saber que se trataba de su propia tía, ¿no? Como consecuencia de ese romance nacerá un niño portador de una cola de cerdo, ¿no? Es decir, se produce nuevamente el incesto y el castigo es ese, ¿no? ¿No? Y eso es lo que se está describiendo acá en esta pregunta 6, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos con la 7. A ver, un segundito. Muy bien, ya, muy bien, retomamos. Llegamos entonces a la pregunta 7, ¿no? Muy bien, la pregunta 7 dice, en el fragmento citado, perteneciente a la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, se aprecia, ¿no? Uno de los temas más relevantes de la obra. Entonces, en otras palabras, la pregunta nos está diciendo cuál es el tema, ¿no? De la novela, ¿no? Cien años de soledad, que se aprecia en el fragmento. Aquí la clave es la A, que habla sobre la soledad, ¿no? Dice la soledad que embarga a los personajes, ¿no? A ver, vamos a leer el fragmento. Dice, siempre a todas horas dormida y despierta, en los instantes más sublimes y en los más abyectos, Amaranta pensaba en Rebeca, porque la soledad le había seleccionado los recuerdos, ¿no? Acá está. Y había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acumulado en su corazón. Y había purificado, magnificado y eternizado los otros, los más amargos. Úrsula, en cambio, evocó a Rebeca con un recuerdo limpio de impurezas. Aureliano II resolvió que había que llevarla, perdón, a la casa y protegerla, pero su buen propósito fue frustrado por la inquebrantable intransigencia de Rebeca, ¿no? Que había necesitado muchos años de sufrimiento y miseria para conquistar los privilegios de la soledad y no estaba dispuesta a renunciar a ello a cambio de una vejez perturbada por los falsos encantos de la misericordia. Muy bien, claro, acá se habla, ¿no? Del tema de la soledad y cómo eh, algo así como digamos, destaca, ¿no? La manera en la que disfrutan o en la que trascienden, ¿no? En esa soledad los personajes.
Entonces, sí, correcto, la clave es la A, ¿sí? Que es lo que precisamente se está describiendo en el fragmento, ¿no? Bueno, las demás alternativas no van a encajar, obviamente. Más demás está analizarlas, no encajan simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, ¿no? Por ejemplo, no se habla de las mujeres de Macondo en general, ¿no? El antagonismo entre Amaranta y Rebeca, ¿no? Hay un antagonismo, sí, pero el fragmento no lo describe. Ajá. D, la postura intransigente de los ancianos. Bueno, eso no se observa en el fragmento, ¿no? Intransigente es el que no permite, el que no acepta, ¿no? De buenas a primeras. La D, dice, la postura intransigente de los ancianos. Eh, bueno, eso no se describe acá, me parece, ¿no? No se menciona a los ancianos, ¿no? Así que por eso también sería falso. Ahí está. Y la última dice, la historia de la existencia, familia, buen día, ¿no? Ujú. Ya, pero eso no es lo que se está describiendo, o sea, no se está describiendo todo el periodo y todo el desarrollo, ¿no? De la dinastía de los Buendía, que sería en tal caso lo ideal para responder esta alternativa E. Pero lo que sí encontramos es esta reflexión o este planteamiento en torno a la soledad, ¿no? A la soledad de los personajes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a marcar sobre todo acá, ¿no? Claro. Listo. ¿Sí? Vamos ahora con la pregunta 8. Ahí, acá está, ¿no? La pregunta 8. Ahí lo tenemos. Ujú. A ver, en el caso de la pregunta 8, la clave es la E. Vamos marcándola aquí. A ver, el enunciado dice, ¿no? Con respecto al valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con los niveles de análisis de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, él dice, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Ya, pero siempre es importante, ¿no? Acá hay que ver siempre en el enunciado cuál es el tema de la pregunta. ¿Ya? No nos aventuremos hasta que no tengamos claro esa idea, ¿no? Que es central. Entonces, aquí en la pregunta, pues ya se nos ha planteado precisamente eso y la conclusión a la que se llega es con respecto a la alimentación, ¿no? Perdón, a la alimentación, digo, eh, con respecto a la forma en la que se va a describir, analizar Cien años de soledad. Nosotros cuando estábamos en la sesión de clase nos dividíamos en cuatro, eh, digamos, perspectivas o acercamientos, ¿no? Que podemos encontrar nosotros en al aproximarnos, ¿no? Al analizar esta novela. Entonces, sobre ese punto nos está preguntando, ¿no? Y entre los niveles estaba el nivel mítico, el nivel social, el nivel psicológico, ¿no? Que eran los componentes, que eran los componentes que estructuran, ¿no? Ese realismo mágico en la novela. Entonces veamos verdadero o falso. Dice, a nivel mítico se concibe la idea del tiempo cíclico gracias al empleo de la hipérbole, ¿no? Gracias al empleo Acá hay dos elementos que están muy relacionados, el nivel mítico y la hipérbole, ¿no? Además, la hipérbole, que es esta figura literaria de exageración, es usado aquí para recrear algunos aspectos de ese mundo mágico, de ese real maravilloso, ¿no? Y es por eso que los personajes, ¿no? Conviven con esos eventos mágicos, muchos de ellos provenientes también de una hipérbole, ¿no? También a los propios personajes, ¿no? Cómo se describen, cómo se manifiestan, y siempre a través de la hipérbole para ir exagerando o enfatizando algunos aspectos, ¿no?
Entonces, sí, ¿no? Podría ser esta la alternativa verdadera, pero no lo es. ¿Por qué? Porque habla del tiempo cíclico, ¿no? Son dos cuestiones diferentes, ¿ya? Son dos cuestiones diferentes, como, eh, em, claro, es como si nosotros mezcláramos técnicas narrativas, ¿no? Y dijéramos, el monólogo interior es la alteración de el orden cronológico, ¿no? Entonces ahí estamos mezclando y eso invalida, ¿no? Entonces, la A, en este caso, es falsa. Voy a ponerlo así, ahí está. Vamos con la 2. Dice, en el ámbito social son referenciados sucesos destacados de la historia colombiana. Eh, Entre los niveles, ¿no?, que nosotros habíamos estado trabajando, ¿ya? Está el nivel histórico, ¿no? Está el nivel social, ¿no? Y está el nivel mítico, mágico, ¿no? Y también el nivel psicológico, ¿no? Pero es ese nivel mítico, mágico, el que tiene el mayor peso, ¿no? Los otros contribuyen, por supuesto, ¿no? Pero la mayor relevancia lo tiene el otro. Entonces, dentro de esas descripciones, dice, en el ámbito social son referenciados sucesos destacados de la historia colombiana. No, acá no es lo social, sino se estaría refiriendo a lo histórico, al plano de lo histórico. Entonces, por eso no va. Y la 3 dice, desde el enfoque psicológico, trata el tema del incesto expuesto al inicio de la obra. Correcto, pero como lo habíamos estado viendo, ¿no? El incesto no es que solamente aparezca al inicio de la historia de Macondo, sino que va a formar parte este, de toda esa historia, ¿no? Ujú. Entonces, em, ese elemento del incesto, ¿no? Volviendo ahí, es una acción que se va a repetir muchas veces dentro de la dinastía de los Buendía, ¿no? Y además es muy simbólico, ¿no? Que el, el mundo de Macondo nazca con un incesto y también termine con un incesto, ¿no? Pero bien, dentro de esa mirada, ¿no? Eh, Muestra un enfoque psicológico, es decir, ese carácter crítico, ¿no?, sobre la novela se va a desarrollar a través de observar la novela en diversos planos, ¿no? La religión, perdón, la religión, la historia, lo social, ¿no? Uno de los ámbitos es ese, ¿no? El nivel mítico en la novela, ¿no? Entonces, desde ese nivel, como así como el nivel psicológico también, ¿ya?, se va observando y se va leyendo la novela, ¿no? Y en el caso específico del enfoque psicológico se refiere básicamente al concepto del incesto. Ese enfoque se va a centrar en explorar el incesto, que va a ser un factor común muy importante dentro de la novela, ¿no? En gran medida, como lo estaba señalando hace un momento, ¿no? El mundo de Macondo se inicia con un incesto y el mundo de Macondo termina también con un incesto, ¿no? Entonces es un elemento importante que va a ir estructurando, ¿no?, la, la trama, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver, hasta acá. Sí, es 8 y llegamos hasta la... Ah, son 8, claro, ¿no? Muy bien, hasta que hemos repasado las preguntas de esta semana. No sé si tendrán ustedes alguna duda, alguna inquietud, sí, que podamos absolver. O señalen que por ahí tal vez algún tema del curso que no haya quedado muy claro,
algún punto que quieran ustedes que profundice, tal vez, ¿no? En la clase recibieron los apuntes, pero tal vez quieren que profundice en algún aspecto, ¿no? A ver, si tienen alguna sugerencia o pregunta. Ujú, muy bien. Ahí veo a Leonardo. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, primero habíamos estado revisando las preguntas de esta semana y ahora estábamos eh, atentos a recibir sus inquietudes, sus preguntas. No sé si tienes ahí alguna pregunta, alguna duda para poderla comentar. Ujú. A ver, aquí, ahí está, perdón, había mantenido el micrófono cerrado. Lo que estaba señalando era que eh, dentro de los temas de esta semana, ¿no? Uno de los temas que llama mucho la atención siempre es con respecto a lo que diferencia el realismo mágico de lo real maravilloso, ¿no? Bueno, sobre ese tema no hay, digo, hay mucho que hablar, sí, pero no hay una definición clara, eso es lo que quería decir, ¿no? Es decir, no hay una idea concreta sobre lo que sea el realismo mágico y se diferencia de lo real maravilloso, ¿no? Obviamente no son lo mismo, ¿no? Tienen matices, volvemos a decir, pero en general la PRE lo que hace es asumir estos dos conceptos como si fueran lo mismo, ¿ya? Porque en el fondo lo son, o sea, en el fondo trabajan con estos dos ámbitos, ¿no? Lo real y lo mítico, ¿no? Trabajan con esos dos planos, sea lo real maravilloso, sea el realismo mágico. La diferencia quizás está en la perspectiva, es decir, en cómo lo asumen y cómo lo emplean, porque en el caso de lo real maravilloso se concentra en los hechos extraordinarios, ¿no? En los hechos fuera de lo común, en los hechos inclusive históricamente, ¿no? Relevantes o extraordinarios. Y eso es sobre todo con lo que se documenta, ¿no? Alejo Carpenter cuando hablaba de su novela, ¿no? El reino de este mundo decía, todo lo que se ha escrito en esa novela es real, así pasó, dice, ¿no? Y claro, uno se encuentra de pronto con un esclavo que se convierte en animal y uno dice, pero esto realmente pasó. Pero Carpenter lo que hace es referirse en realidad no al hecho concreto, objetivo, fáctico, ¿no? De que se produjo tal cosa, sino de que ese simbolismo y esa magia, esas creencias, sí existieron, ¿no? Y sí son parte de la tradición. O sea, en ese sentido es como él lo está tomando
¿no? Esta idea de lo real maravilloso, ¿no? En cambio, el realismo mágico ya es una cuestión, inclusive que entra a debate, ¿no? Porque algunos eh, señalan, ¿no? Que el realismo mágico es en realidad una, no una imitación, pero sí una interpretación que realizan los escritores hispanoamericanos, ¿no? Porque el realismo mágico viene, pues, no viene de Europa en el fondo, ¿no? Entonces, eso nos muestra ciertas características diferentes, ¿no? Ahí veo que me ponen unas preguntas. eh, ya, es una sola pregunta, pero está en dos partes porque está en diferentes páginas, ¿no? Eso es lo que entiendo. Ya, muy bien. A ver, déjame un segundo, voy a ponerme mis lentes. A ver, vamos a ver. Eh, ya, la primera pregunta es esta. Y esta es la primera parte. Dice, el siguiente fragmento pertenece a la novela Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Lee atentamente y marque la alternativa que contiene el enunciado correcto sobre el estilo barroco. Nos pregunta sobre el estilo barroco, ¿no? Sobre el estilo barroco, ¿no? Ahí inmediatamente en nuestra cabecita viene contrastes, formas sinuosas, inestabilidad, artificiosidad de la vida como una representación, ¿no? Etcétera. Pero veamos qué nos plantea el fragmento. Dice, fuese llegando a la ventana, a la venta, que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante. Parece que está describiendo la escena cuando el Quijote, ¿no? Ha llegado a la venta donde va a ser armado caballero, ¿no? Recuerda, estos son los momentos iniciales de la primera aventura del Quijote, ¿no? Cuando el Quijote al inicio de la novela sale en aventura, lo primero que hace es buscar que alguien lo nombre como caballero, ¿no? Porque él todavía no era oficialmente un caballero, ¿no? Entonces, eso es lo que parece se está describiendo acá. Dice, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almendras a dar señal con alguna trompeta de que llegaba el caballero, ¿no? Al castillo. Pero como vio que se trataban y que Rocinante, que se tardaban, perdón, y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecían dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida y así con extraño contento llegó a la venta y a las damas. Entonces, acá lo que se está describiendo es, la realidad nos está mostrando hechos y el Quijote está interpretando otros hechos a partir de su mundo de fantasía, no caballeresco, ¿no? Entonces, hay una relación entre la realidad y la ficción, lo que se está planteando acá, ¿no? Entonces veamos las alternativas, dice, ¿no? Bueno, acá está marcada la clave, no veo el asterisco. La clave es la D, dice, el fragmento ejemplifica claramente el contraste del ser y el parecer. Bueno, sí, ¿no? Entre el ser y el parecer, ¿no? La idea, por ejemplo, de que el Quijote piensa que ha llegado a un castillo, cuando en realidad ha llegado a una venta, ¿no? Y que piensa que las criadas son las princesas, cuando en realidad son solamente las sirvientas, ¿no? Muy bien, entonces sí, esa es la clave, ¿no? Ahora, las demás, ¿por qué no son clave? Dice los personajes que reciben a Don Quijote lo ven como un caballero. No, no, el cocinero y las sirvientas no lo ven como caballero, ¿no? Claro, juegan con él, ¿no? Porque al comienzo como que le tienen miedo a Don Quijote, ¿no? Porque lo ven loco, pero luego deciden jugarle una broma, ¿no? Entonces le siguen la corriente. Entonces no es que ellos estén viendo ese mundo de ficción del Quijote, sino
que simplemente están jugando con él, ¿no? Entonces por eso la A no va. La B dice, la cita evidencia las variantes señoriales y popular en el uso del lenguaje, ¿no? En el fragmento no, el fragmento está narrando el narrador, valga la redundancia, y él no emplea un lenguaje popular. El narrador no tiene un lenguaje, digamos, estándar, medio, ¿no? A diferencia del Quijote, que es un lenguaje ampuloso, ¿no? Señorial, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces la B no va, ¿no? Porque no nos está mostrando las variantes señoriales, ¿no? Y el lenguaje popular también. Muy bien. La C, ¿por qué no es la C? Dice, el uso de diferentes figuras literarias en el párrafo enmarcan su estilo. Bueno, habrá, ¿no? Por ahí podríamos hurgar y ver que hay alguna figura literaria. Lo que invalida la C es que señale que eso dice enmarca su estilo. Es decir, que Quijote, que Cervantes, mejor dicho, ¿no? Tiene un estilo muy, se habla acá de imágenes, de figuras, pues muy poético, ¿no? Muy lírico, ¿no? Pero eso no lo percibimos en el Quijote, ¿no? Entonces por eso no va la B. La C no va, ¿por qué? Dice, el fragmento ejemplifica claramente el contraste del ser y el parecer, ¿no? Esa es la clave, perdón. La E, la cantidad de eventos que ocurren genera confusión en Don Quijote. Bueno, eso no se está describiendo ahí. Es más, él observa, ¿no? Eh, digamos, cómo ¿no? Los animales empiezan a correr, ¿no? Ante el llamado del cuerno. Y lo que Quijote está imaginando es que ese cuerno es la trompeta que a él lo está presentando delante de la corte, ¿no? Entonces, ahí es, ahí está ese parecer y ser, ¿no? Pero eso no surge eso no genera la confusión en el Quijote, ¿no? El Quijote se confunde porque él está loco, ¿no? Él piensa que sus mundos de novela están en la realidad. Ese es otro problema, pero que él, que le genere confusión, así, y que la novela lo describa de esa manera, no. No, el Quijote no está confuso, sino que mezcla simplemente, ¿no? Trata de encontrarle un sentido a todo y va mezclando la ficción y la realidad, ¿no? Más o menos esa sería la mecánica, digamos, que emplea el Quijote, ¿no? Ujú. Muy bien. No sé si tendrán ahí alguna otra pregunta, no sé si he respondido bien, ¿sí? Ujú. A ver, me van señalando si tienen alguna otra duda. Ajá, muy bien. Gracias, Leonardo. ¿Sí? Eh, estaba conversando sobre el tema del realismo mágico, ¿no? Había estado señalando solamente para terminar, porque es uno de los temas que enmarca toda esta sesión. Lo real o el realismo mágico lo que busca es crear un efecto, ¿no? Un efecto que enmarque la cotidianeidad. Y lo que hace García Márquez es, en ese mundo de Macondo, ¿no? Propiciar la coexistencia de varios elementos, ¿no? Este, el elemento mágico, el elemento de lo real, ¿no? Y todos ellos, ¿no? Compartiendo, ¿no? Dentro de esa realidad. Entonces, por eso es que en el mundo de Macondo, cuestiones, ¿no? Que a nosotros, por ejemplo, nos podría sorprender, ¿no? Para los de Macondo no hay mayor sorpresa, mayor inquietud, ¿no? Ver fantasmas, ver llover flores, ¿no? Eh, personajes, pues, mitológicos o, ¿no? Entonces, todo eso la novela lo aborda y no con ello, este, eh, se escapa, ¿no? De lo cotidiano, ¿no? Sino que busca crear ese ambiente de cotidianidad precisamente, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos decir que diferencia el realismo mágico de lo real maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso se concentra en lo cotidiano, ¿no? Como representación, y lo real maravilloso se concentra
en lo extraordinario, ¿no? Ya sea de lo mítico, ya sea de la realidad, ¿no? Ujú. Muy bien. Este domingo creo tuvieron examen. Creo que sí, ¿no? Hubo examen. No sé si tendrán ustedes el examen. A mí no me lo han pasado todavía el examen. El Ahí examen es podríamos el resolver. domingo que viene, profe. Ah, el examen es domingo. A ver, estamos, claro, estamos semana 10. Está bien, está bien. No, estamos semana 10, correcto, sí, está bien. Semana 10. Aunque ahora en el temario se ha movido un poco. Antes este tema estaba en la semana 12, no, en la semana 11 estaba, en la semana 11. Claro, por eso ahí mi confusión. Ya. Ujú. Muy bien. No sé si hay alguna otra preguntita, alguna duda, algo que más allá de la sesión que tuvieron, tal vez les ha llamado la atención, quisieran profundizar un poco más. ¿Mm? A ver, espero sus consultas. Había quedado con la cámara apagada. Ahí estamos. Ujú. Muy bien. No, bueno, hoy día, bueno, esta semana se concentran en estos dos autores. ¿No? Hemos explicado ya el concepto del L'Oreal maravilloso. Xiaomi, ¿qué tal? Buenas noches. Dime, Araceli, te escucho. Profesor, buenas noches. Sí. Profesor, sobre los cuentos de Borges, quisiera saber cómo se manifiesta es cuando dice que el caos y el orden, el mundo como realidad sin sentido, como un laberinto, y a qué se refiere con el azar. Ah, ya, ya. Bueno, esos dos conceptos en Borges están muy unidos, tanto que se pueden representar inclusive en los mismos relatos. Pero vayamos a un punto concreto. Hablemos del azar, ¿ya? Pero para poder entender los propósitos o los temas de los cuentos de Borges, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, ¿ya? Que es contextual, ¿ya? Lo planteo rápido. Borges es un escéptico, ¿ya? Es un cuestionador, ¿ya? No solamente un cuestionador de la realidad, sino un cuestionador del pensamiento de nuestra era, de la modernidad. Él pone en tela de juicio, su escepticismo lo lleva a cuestionar todo, ¿ya? Entonces, los temas de Borges no son meros entretenimientos o meras expresiones de erudición, sino que son ejercicios intelectuales que cuestionan conceptos que muchas veces consideramos como establecidos, ¿no? Como dados. Entonces, ahí viene, por ejemplo, el tema del azar. En nuestro mundo, ¿no? Nuestra conciencia nos lleva a establecer sentidos y entonces llegamos a interpretar nuestra vida y el tiempo, inclusive, y los hechos, como si fueran parte de una orquestación mayor, ¿no? Que es lo que plantea la religión, por ejemplo, ¿no? Ahí está Dios o un Dios, ¿no? Que es el que
nos dirige, o nos cuida, nos guía, ¿no? Hacemos algo mal, nos castiga, ¿no? Entonces, todo tiene un sentido, ¿no? En la religión cristiana, por ejemplo, ¿no? Cuando sucede algo, ¿no? Por algo estará pasando, ¿no? Dios nos está hablando por ahí, ¿no? Eso en cuanto a la religión, por decir, ¿no? E igual en otras creencias, ¿no? La idea del destino, ¿no? Está destinado a tal, mis acciones están dirigidas, ¿no? Entonces, siempre tenemos esta idea de que todo está establecido, todo está hecho, todo está dado. Y ese es el pensamiento moderno, porque como es racional, para el racionalismo todo está establecido, todo tiene causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, y todo está bien ahí, todo tiene sentido, etcétera. Muy bien, viene Borges y dice eso no es así. La realidad no es una suma de sentidos, dice Borges, ¿no? Sino que en realidad es caos. El orden es el caos en el fondo, ¿no? Así como lo que llamamos sentido o destino, eso en realidad es el azar, ¿no? Borges es en ese sentido, como decía, un cuestionador, ¿no? Borges es un cuestionador a nivel filosófico, pero así como los antiguos filósofos griegos escribían poesía para expresar sus pensamientos, Borges escribe cuentos. Borges filosofa a través de los cuentos, ¿no? Entonces sus cuentos por eso nos lleva a estos planteamientos inclusive de tono metafísico, ¿no? Como es este tema del azar. Vayamos a uno de los cuentos de Borges, por ejemplo, La lotería, ¿no? En Babilonia. ¿Qué se nos describe ahí? Todo el cuento es el relato de cómo funciona una lotería que ha surgido ahí, que se ha desarrollado y que sigue existiendo. Entonces, la idea de ese relato es demostrarnos cómo eh, las acciones de todas las personas están medidas en realidad por el azar. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, la compañía, ¿no? Organiza la, esta suerte de apuesta, ¿no? Sobre lo que va a pasar, ¿no? Una persona realiza una acción y entonces se apuesta qué consecuencias va a traer y, digamos, una persona va caminando por la calle, ¿no? ¿Con quién se va a topar? A ver, sorteo. Tan, tan, tan. ¿Cuál sale? Ah, ya. Entonces, a partir del sorteo y las apuestas, se elige con quién se va a topar. Puede ser un criminal, puede ser un policía, puede ser su novio, puede ser lo que. Y entonces, ¡pum! Le aparece. Luego, nuevamente, sorteo, ¿no? Azar, apuesta. ¿Qué le va a pasar a él? Se va a escapar. Si es un ladrón al que han elegido, por ejemplo, se le va a escapar o se le va a enfrentar, el ladrón lo va a robar, apuestas, ¿no? Y si él decide enfrentarse al ladrón, nuevamente apuestas, azar. Pues todas las acciones del sujeto, ¿no? Están mediadas no porque alguien o una fuerza superior le esté ya estableciendo el camino, sino porque él está dentro de un juego de azar, es como estar dentro de la maquinita, ¿no? Y, y su, entre comillas, destino en realidad no está trazado, sino que se establece sobre la base, o está establecido, en tal caso podríamos decir, ¿no? Que esa es una de las cuestiones también de Borges, ¿no? Claro, está establecido, pero por el azar, ¿no? Por la incertidumbre de lo que le va a pasar, ¿no? Ese es uno de los relatos, por ejemplo, de Borges, pero vuelvo a señalar, ¿no? Se trata de que, en el fondo, la existencia no tiene un sentido y no tiene un destino establecido, ¿no? Sino todo está sujeto a el azar, al accidente, ¿no? Y eso es lo que Borges, por ejemplo, plantea en su relato, y eso quiebra o cuestiona de alguna manera el pensamiento racionalista, ¿no? Occidental, ¿no? Donde, que se supone para él todo está dado, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Con el concepto del universo, por ejemplo, ¿no? El caos y el universo, ¿no?
Borges concibe el universo como un laberinto, dice, ¿no? Claro, porque ¿qué es el universo? ¿Qué es el cosmos? Es es el símbolo del orden, la claridad, que es el principio principal de nuestra civilización, de nuestro mundo, de nuestro orden, de nuestro razonamiento, ¿no? De nuestro mundo lógico, ¿no? El orden. Pero Borges lo cuestiona, ¿no? Como cuestiona todo lo occidental, ¿no? Borges cuestiona porque el orden no es un principio, ¿no? Sino el orden es un complemento, porque el orden se establece sobre la base del caos, mejor dicho, a la par del caos. Esto, por ejemplo, Borges lo plantea en uno de sus cuentos que se titula La Biblioteca de Babel, ¿no? Sí, la Biblioteca de Babel. En ese relato, Borges describe, ¿no? La construcción de una enorme biblioteca. El propósito de esa biblioteca era de poder albergar todos los libros que se han escrito, que se están escribiendo y que se van a escribir, o sea, el infinito. Entonces el diseño tenía que ser claramente planificado, ¿no? Y se había llegado a una conclusión, ¿no? La biblioteca iba a estar conformada por una suerte de ambientes, así como si fueran celdas, ¿no? Ambientes, donde iban a estar los libros, ¿no? Los estantes, los libros, y esos estantes, ese ambiente, iba a estar conectado a otro ambiente igual. ¿Y esto con qué intención? Con la intención de precisamente clasificar y ordenar, ¿no? Y entonces, como infinitos libros iban a ser los que tuviera esa biblioteca, pues esa biblioteca iba a tener infinitos pasadizos con infinitos ambientes, con infinitos estantes y lo demás, ¿no? Y entonces, en el cuento se reflexiona y dice, no, claro, imagínense esa biblioteca donde todo lo que se ha escrito se trata de ordenar y clasificar en esos infinitos ambientes y infinitos estantes. Entonces Borges en un momento del relato dice, aquel que logre entrar a esa biblioteca nunca va a poder salir. ¿Por qué? Porque se va a perder, se va a extraviar. Y Borges lo que ahí está planteando en medio de esa imagen de su relato es la suerte de contradicción, ¿no? O sea, el querer establecer un orden, ¿no? Es lo que en realidad genera el caos. Y que el caos no es en el fondo un antónimo del orden, sino es su complemento. O sea, es un planteamiento que precisamente quiebra la conciencia moderna, ¿no? Porque la conciencia moderna se estructura se estructura sobre la base de diferenciar caos y orden. El orden como diferente al caos, como superación del caos. El caos como algo negativo, ¿no? Entonces Borges dice, no, no, no son opuestos, son complementarios. Lo mismo que el azar, ¿no? Es complementario, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Borges en sus relatos, ¿no? Trata de cuestionar ese racionalismo duro, objetivo, ¿no? Que parametra las ideas. En cambio, Borges, sin dejar de ser también una persona de la ilustración, ¿no? Una persona racional, ¿no? Racionalista, nos entrega una visión mucho más plural, digamos, de la realidad, una conciencia mucho más eh, receptiva de la realidad, ¿ya? Y con esto termina mi explicación de por qué es importante y por qué, a dónde nos lleva estas propuestas de Borges, ¿ya? Porque, mire,
Antes de la nueva narrativa, ¿ya? Se desarrolló la literatura regionalista. La literatura regionalista es la expresión del racionalismo, del realismo del siglo XIX, ¿ya? Y tal es así esa expresión racionalista que los regionalistas dividían la realidad en dos planos, la civilización y la barbarie. La civilización como el mundo del orden, pensemos en Doña Bárbara, ¿no? Una novela que no está en el temario, pero se alude, y el mundo de la barbarie, el caos, el salvaje, la muerte, la violencia, ¿no? Y los regionalistas lo delimitan así, ¿no? Ese es el pensamiento racionalista, así, pues, crudo, blanco, negro, bueno o malo. Pero, ¿qué viene luego? Luego viene el realismo mágico, por ejemplo. ¿Y qué es lo que propone el realismo mágico? El realismo mágico no propone ese corte así brutal entre civilización y barbarie. El realismo mágico lo que propone es una interpretación del entorno donde lo real o la vida cotidiana o la vida occidental se une con el mundo del pensamiento mítico. El mundo de Macondo no diferencia entre la realidad occidental y el pensamiento mítico, sino que se unen, no conviven. Y en términos de Borges sería, pues, ¿no? O sea, los, los regionalistas, caos, orden, separado, ¿no? En cambio, el pensamiento posterior, no, caos y orden son complementos. Y eso es lo que plantea Borges básicamente, ¿no? Es una, es un pensamiento que cuestiona de esa manera la modernidad, la conciencia moderna, ¿no? Y todos sus conceptos van en ese sentido, ¿no? Cuando Borges habla del tiempo, de igual manera, ¿no? ¿No? Pero nosotros creemos que el tiempo es único, ¿no? Único establecido, pero Borges lo cuestiona también, ¿no? Y lo cuestiona en el sentido de que el tiempo es subjetivo, ¿no? El tiempo, este, el tiempo no existe. El tiempo es una percepción, es, es una ilusión, ¿no? Del sujeto, ¿no? Y eso Borges, por ejemplo, lo plantea en uno de sus relatos titulado eh, El milagro secreto, donde Borges nos narra la historia de un poeta, no recuerdo ahorita qué nacionalidad tenía el poeta, eh, pero este poeta un día es tomado prisionero, ¿no? Y sentenciado a muerte. Y el poeta como último deseo le pide a Dios que le permita poder concluir su obra, ¿no? Su poema. Se lo pide una noche anterior al fusilamiento, ¿no? Y al día siguiente se despierta el poeta y, bueno, Dios no le ha cumplido, ¿no? Su deseo. Así que lo sacan de la celda, lo llevan al paredón. Y cuando el pelotón está por dispararle, ¿no? En ese momento el poeta se da cuenta que todo ha quedado como petrificado, ¿no? Como congelado. Hasta la bala que habían disparado estaba suspendida en el aire, ¿no? Y en ese momento el poeta comprende que Dios le ha dado esa oportunidad que pedía, ¿no? Y entonces él, en ese tiempo que Dios le ha dado, él tampoco puede moverse, ¿no? Todo está en su mente, pero él empieza a componer su poema, ¿no? Y lo escribe, lo edita, lo revisa, etcétera. Y el relato dice, ¿no? Cuando él termina, cuando escribe el último verso y le pone el punto,
en ese momento todo vuelve a la velocidad, ¿no? Entonces la bala sigue viajando, todo empieza y obviamente ahí lo matan, ¿no? Pero ¿qué es lo que está señalándonos Borges ahí? La percepción simplemente, ¿no? Sí, dime. Cualquier pregunta, Profesor, sí. Ujú. y sobre Becker, quisiera saber si es que utiliza un estilo así de rima sonante o consonante o los dos utiliza. O no es una característica así diciendo que ya Borges, digo, Becker utiliza rima Ujú. asonante, listo. O cómo es ahí. Ya, correcto, muy bien. Sabemos la distinción entre rima sonante y consonante, ¿no? Si no, me dicen por el chat o me dicen, no, profe, para ir por ese lado también, ¿ya? Pero respondiendo directamente a tu pregunta, no, en el caso de Borges no es una característica. O sea, lo usa, como cualquier poeta, ¿no? Como cualquier poeta, ¿no? Puede usar una rima consonante o una rima sonante, pero no es una característica en Borges, ¿no? Para que sea una característica tiene que ser recurrente y marcar precisamente el estilo del escritor, ¿no? Precisamente por su recurrencia, ¿no? Por su insistencia, ¿no? Es como en el caso de el mío Cid, ¿no? Tan solo por citar algo que hemos estado trabajando, ¿no? El mío Cid sí es parte de su estilo, la rima consonante, asonante, perdón, la rima asonante, ¿por qué? Porque es la única que usa, entonces es la que marca precisamente su estilo, ¿no? Eso por decirlo así. No, entonces en el caso de Becker no, no es una característica el uso de la rima sonante o la consonante, ¿no? Bueno, alguien puede decir, pero él usa más la sonante, bueno, pero no es su característica. Sí, dime. Sí, profesor. Profesor, y sobre Pablo Neruda, él usó un periodo de poemas, de esos de 20 poemas de amor, no utiliza lo que es su influencia vanguardista, después se utiliza eso, ¿cierto? Eh, claro, pero no es algo tajante, ya eso también hay que tener muy en cuenta. Eh, Cuando él escribe 20 poemas de amor, el vanguardismo ya está presente, ¿no? Ya está presente, ya se está desarrollando. Solo que él es joven, cuando él escribe 20 poemas de amor no recuerdo cuántos años exactamente tiene, pero él es muy joven, ¿no? Y él escribe 20 poemas, pero lo hace más influenciado por el modernismo y por un cierto Eh, romanticismo, ¿no? El neorromanticismo, ajá. Sí, sí. Profesor, entonces en el modernismo ya utiliza lo que es la influencia vanguardista. Ese es el punto. Modernismo y vanguardismo son movimientos diferentes, eso sí. Pero en el caso de Neruda, él, 20 poemas, se alimenta o emplea principalmente rasgos modernistas y neorrománticos, ¿no? Pero como el poema que él escribe está en medio del ambiente del movimiento vanguardista, ¿no? Ya está surgiendo el vanguardismo, por ahí, una gotita, otra gotita, se filtra algún aspecto vanguardista. Y en 20 poemas, el aspecto vanguardista se observa porque Neruda emplea el verso libre en algunos poemas, porque en la mayoría de poemas de este libro, él emplea el alejandrino. ¿Qué es el alejandrino? Profesor, Es un verso de 14 sílabas que es muy usado por los modernistas, ¿no? Eso es. Ujú. Sí, dime. Profesor, pero en la maratón del sábado, la Miss me dijo que había una pregunta y dijo que el periodo de iniciación no tuvo influencia vanguardista, por lo tanto el verso libre no era una respuesta correcta en la pregunta. Tendría que ver la pregunta. Tendría que ver la pregunta, ¿ya? Eh, lo que tal vez sí, en tal caso tendría que aclarar, no aclarar, sino, me parece que por ahí fue la respuesta de la profesora, es que 20 poemas de amor no es un libro vanguardista. 20 poemas de amor no tiene influjo vanguardista.
lo cual no va en contra a decir que hay cierta presencia o cierto uso de el verso libre, ¿no? Que viene a ser una suerte de, eh, digamos, primeros pasos o aparición de el vanguardismo, ¿ya? Eso lo que se podría decir, ¿no? Que es lo que dice también el libro de la Pre, ¿no? En el libro de la Pre, cuando habla de 20 poemas, ¿no? Y menciona precisamente el caso del verso libre, ¿no? Eh, señala, ¿no? Dice, ¿dónde está? Ah, acá está, ¿no? Cuando dice, ¿no? Dice, se caracteriza por la presencia del modernismo, la influencia de Sabat Arkasti y por la asimilación mesurada de algunos elementos vanguardistas. O sea, asimila, es como si eh, tomara ese elemento vanguardista, eh, pero no porque él sea vanguardista, sino porque lo toma, lo voy a decir así, lo toma como si fuera una moda, ¿no? O sea, qué bonito el verso libre, pack, lo voy a usar, pero no lo va a usar porque él lo vaya a emplear como como un vanguardista, ¿ya? Sino que dentro de su estilo modernista o de influencia modernista, él va a usar el verso libre, ¿no? Como si hubiera usado también otro tipo de verso. No sé si me dejo entender ahí. Ujú. Eh, Profesor, ya envié la pregunta. Ah, ya, mira, a ver, vamos a ver qué dice. Ya dice, es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano, como pañuelos blancos del adiós viajan las nubes, el viento las sacude con sus viajeras, etcétera. Dice, de acuerdo con los siguientes versos del poema 4 de Pablo, es posible afirmar lo siguiente. A ver, el tema del amor es recurrente en los primeros poemarios. Afirmar lo siguiente. En el corazón del verano, como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, el viento las sacude con sus viajeras manos, innumerable corazón del viento, latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Bueno, ahí está, ¿no? El último verso dice enamorado, y claro, la A queda, ¿no? El tema del amor es recurrente. Ya, está bien. B, el uso del verso libre es un rezago del movimiento modernista. Ah, ya, y ya, a ver. La B no es, ¿por qué? Porque está diciendo que el verso libre es un verso que caracteriza el modernismo, y eso sí es falso, ¿no? Porque el verso libre caracteriza al vanguardismo, ¿ya? Entonces la ve ahí descartada. La C dice, los versos citados muestran un estilo de corte vanguardista, ¿no? Muestran un estilo de corte vanguardista, ¿no? Mm, Y le marqué la C, profesor. ¿Sabes por qué en tal caso no sería la clave? Porque está hablando, dice, los versos citados muestran un estilo. Un estilo, ¿ya? Es una suma de características, ¿ya? Es como, por ejemplo, voy a vestirme, ¿no? Voy a vestirme, ¿no? Entonces, yo puedo tener un estilo, no sé cómo decirlo, un estilo moderno, por decir, ¿no? Entonces, la la camisa, el pantalón, los zapatos que yo vaya a usar, todos, ¿no? Son elementos, ¿no? Que van precisamente en esa misma dirección, ¿no? De lo moderno, ¿no? Pero el estilo se va a definir por todos los elementos que yo voy a emplear, ¿ya? Eso marca mi estilo, ¿no? El estilo no se marca por un solo elemento, o sea, un solo elemento no puede señalar un estilo. Entonces yo creo que por ahí también es por donde ha ido un poco la pregunta, ¿no? O la alternativa C. Porque claro, podemos decir que ahí se está usando verso libre,
pero en tal caso es un solo elemento. Y eso no marca un estilo, un estilo vanguardista en el poema. Pues no se puede hablar de estilo vanguardista ahí. Si o encontráramos verso libre y encontráramos también experimentación lingüística, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya diríamos, oye, acá sí hay varios elementos, ya podríamos hablar de estilo vanguardista. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es decir, presentarse bastantes estilos, bastantes así como que características de Características. Ajá, del vanguardismo. claro. Si Ay, presentara varias características, ya hablaríamos de estilo vanguardista, ¿no? Pero como el verso libre solamente es un elemento y encima Neruda no lo emplea a la manera vanguardista, porque los vanguardistas, ¿cómo emplean el verso libre? Pues lo emplean precisamente para, por ejemplo, el experimentalismo lingüístico, para crear figuras, ¿no? Los tipo caligramas, ¿no? Para eso lo usan también. Entonces, eso ya conjuga todo el estilo vanguardista, ¿no? En cambio acá, Neruda sigue siendo modernista, ¿no? Sigue con sus versos clásicos, o mejor dicho, con sus imágenes clásicas, ¿no? Pero está usando un verso libre, entonces no hay un estilo vanguardista ahí, ¿no? Es como está bien. si solo para cerrar mi idea, porque ahora sí creo que mi ejemplo se cuajó en mi mente. No es como si yo usara, ¿no? una vestimenta moderna, ¿no? Pero mi cinturón, mi correa, ¿no? Es antigua, ¿no? De esas con hebilla grande, ¿no? Entonces, no voy a decir que ahí yo tengo un estilo retro, ¿no? Un estilo antiguo, ¿no? Solo por la correa. ¿No? Pues mi estilo se define por todos los rasgos, ¿no? Entonces, eso es lo que probablemente es lo que se ha marcado ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, ¿sí? Veo ahí también a Pablo, a Alejandra, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ujú, muy bien, ujú, muy bien. Sí, precisamente algunos de esos temas se suelen preguntar ahí en el examen, o el examen que viene este domingo, me decían, ¿no? En torno precisamente a la forma, el contenido, bueno, no sé exactamente cómo será el examen. Sé que viene hasta la semana 9, creo. No, ese es el examen. A ver, déjeme ver por acá. Acá lo tenía apuntado. Ujú. Semana 1 hasta la semana 9. Ese debe ser el examen del ciclo especial, ¿no? Debe ser el ciclo especial. Ujú. Ya. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Ya estamos llegando al cierre, ¿no? Por decirlo así. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda más. Y me escriben, dice, profe, dice, un resumen de Jorge Luis Borges. Ajá, Borges en 10 minutos. A ver, voy a descargar el archivo, ¿ya? Hay algunas ideas claves que ustedes tienen que recordar en el caso de Borges. Por ejemplo, tu pregunta eh, tiene implícito un interés, ¿no? Que es el examen. Profe, ¿qué van a preguntar sobre Borges? ¿No? Bueno, eso ciertamente, claro, es difícil de poder precisar, ¿no? Uno no sabe qué es lo que vayan a preguntar exactamente.
A ver, estoy buscando ahorita el archivo. Semana, de la semana 9 tiene que ser, a ver, semana 9. Ya, pero hay ciertas constantes, acá está, ¿no? Hay ciertas ideas, ¿no? Que suelen eh, repetirse, ¿no? Cuando se habla del tema de Borges, ¿no? Acá está el archivo, no creo que lo están viendo, ¿no? De todos modos. Entonces, a ver, mientras voy volviendo a compartir, entonces, ¿qué es lo que podrían preguntar o qué es lo importante a la hora de hablar sobre Borges? ¿Ya? Acá está. Hay dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta y por los cuales Borges es importante. ¿Ya? Borges es muy importante porque él inaugura una nueva forma narrativa, forma o un nuevo estilo, una nueva temática, rompe con lo anterior, rompe con el modernismo, rompe con el realismo. ¿Y cómo? ¿Y por qué lo hace? Porque él introduce nuevos temas, ¿ya? Y él renueva la prosa hispanoamericana. La renueva porque la vuelve una prosa concisa, la vuelve una prosa rica, muy sugerente, sugerente en el sentido de las ideas, ¿no? Mucho contenido. Y cambia de temas porque introduce la literatura o el relato fantástico, ¿no? Que es lo que va a caracterizar a Borges, el relato fantástico, ¿no? Pero las características de Borges no se condensan solamente en lo fantástico, sino que tienen como base principal la filosofía, la literatura, ¿ya? Que son su base principal, ¿no? La literatura de Borges no nace de su experiencia, sino nace de sus lecturas. Es por eso que Borges es un escritor de tipo filosófico, de tipo metafísico, y sus temas, por eso son muchas veces complejos, porque Borges no habla de nuestra realidad, sino habla del pensamiento, habla de la filosofía, habla de otros libros, de otras propuestas. Él no habla, repito, de hechos reales, de la realidad, de acontecimientos históricos, ¿no? Eh, sino que se centra precisamente en esos conceptos, ¿no? Entonces, eso es lo que torna la literatura de Borges no solamente de tono fantástico, sino de estirpe filosófica, ¿no? Una característica peculiar de Borges es las referencias bibliográficas, ¿no? Borges constantemente en sus textos está citando autores, filósofos, historiadores, ¿no? Literatos, etcétera, los cita, ¿no? ¿Por qué? Porque su temática es esa, es reflexión filosófica, reflexión crítica, entonces, por supuesto que se va a sostener entonces por ese tipo de fuentes. Ahora, en eso ustedes se les presenta esta característica de Borges, ¿no? Las referencias bibliográficas apócrifas, que lo que pasa que Borges, eh, él se inventa autores, ¿no? Hay varios autores que él simplemente se los inventa, las obras también se inventa, ¿no? Y esas son las que componen en sus relatos. ¿Por qué se las inventa? Eh, porque Borges, por un lado, usa esas obras creadas, ¿no? Inventadas por él y autores como un medio para que él pueda exhibir sus propias ideas y sus propias propuestas, ¿no? Y de ese modo se conjuga dentro del relato, ¿no? O también simplemente para crear el ambiente, digamos, de misterio, ¿no? De expectativa, que es parte de la estrategia de sus relatos, ¿no? No olvidemos que Borges establece sus relatos sobre la base de una estructura policial, ¿no? Por eso que nos plantea un enigma, ¿no? Una búsqueda, ¿no? Una sanción, ¿no? Que son elementos básicos de la novela policial, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a las características, ¿no? de Borges, ¿no? Borges, como lo estuve mencionando hace un momento, desarrolla varios temas, pero temas que tienen que ver precisamente con su escepticismo en torno a conceptos que parecen establecidos en nuestro mundo, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, que el tiempo, ¿no? es absoluto, ¿no? Borges nos dice, no, el tiempo es subjetivo, el tiempo es una
El tiempo es lo percibido, o mejor, es una percepción, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, el tiempo está condicionado, ¿no? No es una fuerza exterior absoluta. Igual el caos y el orden como tema que Borges toma, ¿no? Nuestras, nuestra civilización, nuestro mundo, nuestra cultura tiende a diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Pero Borges lo que nos plantea dentro de sus relatos es que en realidad esos conceptos son complementarios en la manera como se estructura el mundo, ¿no? ¿No? Y por eso Borges tiende a representar el mundo como un laberinto, ¿no? El laberinto es un orden que genera un caos. El laberinto está todo estructurado, está ordenado, pero ese orden uno se extravía en eso. Entonces, Borges toma por eso como símbolo de ese concepto, ¿no? La imagen del laberinto. El azar también, ¿no? Como un concepto que Borges cuestiona y desarrolla, ¿no? El azar como elemento que estructura la existencia, ¿no? Porque ¿qué es lo que nosotros pensamos en nuestra vida diaria, ¿no? Que todo está establecido, ¿no? Que hay un destino, que todo está dado, que uno va a seguir lo que ya se ha señalado, ¿no? Y Borges dice, no, no, o sea, la vida no es una serie de causalidades, sino en realidad es una serie de accidentes, ¿no? Que es eso del azar, en el fondo, ¿no? Una serie de digamos, de hechos que se dan de manera este, mm, artificial, sin sentido, ¿no? Sin ninguna relación, ¿no? Y así, ¿no? Esos conceptos de Borges que van planteando y van cuestionando precisamente esos conceptos, ¿no? Esas ideas, esas creencias, ¿no? Y eso es en el fondo ficciones, ¿no? Ficciones es un libro de cuentos donde Borges, más que nada, a través de sus relatos, cuestiona precisamente esos conceptos generales, ¿no? De nuestro mundo. Eh, el libro se divide en dos partes, Jardín de senderos que se bifurcan y Artificios, ¿no? Todos son un conjunto de relatos que tienen precisamente esa perspectiva que estábamos viendo, ¿no? Ese tono filosófico, ese tono estético, cuestionador, ¿no? Que llenan los relatos de Borges de una enorme densidad, ¿no? Densidad por la cantidad de referencias e ideas, ¿no? Que va aportando el autor en sus relatos, ¿no? Muy bien, ese es el resumen, así súper resumen que podría ser de Borges, ¿ya? Pero por ahí están las ideas, digamos, más relevantes que podrían quizás ser motivo de una pregunta si es que se planteara en el examen, ¿no? Muy bien, son las 8, hasta aquí vamos a llegar con esta sesión de consultas académicas, no se olviden, también hay consultas académicas los jueves de 10 a 12 y el viernes de 8 a no, de 7 a 8 de la noche, ¿ya? Muy bien, muchas gracias a todos por sus preguntas, sus inquietudes y nos estaremos viendo más adelante. Sí, hasta luego. Ujú.